están alegres por estar en la iglesia? ¿Saben qué es doloroso? Ir a la iglesia que no te gusta ir. ¿Usted no ha pensado eso alguna vez? Yo he escuchado gente, ay, es que yo no quiero ir a la iglesia. Y he escuchado esa frase que no es bueno estar en la iglesia donde tú no quieres ir, ¿cierto? Eso es algo natural. Y en todas estas veces que me ha tocado compartir con ustedes la palabra de Dios, hablé sobre un tema que se llama la serie La Responsabilidad. La terminé hace 2 semanas y ¿sabe? Quiero empezar una serie. Cada vez que me toque, quiero hablar sobre Discovery Church, descubriendo la iglesia, hermano. Ahora, yo quiero hablarles hoy de manera general de la iglesia. Pero antes quiero ponerles un ejemplo claro. ¿Cuántos han ido a un hospital alguna vez? Que han tenido que estar allí todo un día o más de un día. ¿Cuántos han sido operados? Ahora yo pregunto, al enfermo te dice, ¿por qué estás enfermo? Oye, qué fastidio. ¿Usted le dice así o usted lo considera? A esa persona que está convaleciente allí sufriendo, ¿cierto? Usted cuando entra a un hospital, usted no entra allí con ínfolas de, oye, estoy enfermo. Qué felicidad. No, ¿verdad? Y cuando usted entra a ese lugar, usted consigue personas sufriendo. Personas que están pasando momentos difíciles. Otras son pasajeras, otras permanecen cuando vienen malas noticias de las enfermedades. La iglesia es un lugar donde la gente viene enferma. De tristeza, dolor. Qué sé yo, se está divorciando un matrimonio o el hermano no le habla a su hermana. La iglesia es como un hospital. Entonces cuando vemos que llega una persona con todos los defectos del mundo, oye, esa persona es así, ya está la crítica, está todo aquello que encierra la parte humana al dirigirse a otro ser humano. Es como un hospital. Las personas que vienen con grandes necesidades, porque el mismo pecado que lo abate a él o a ella, me abate a mí también. Y si yo quisiera hoy hablarles a ustedes de quién fundó la iglesia, ustedes ya lo saben. Incluso el que no ha leído la Biblia sabe que la iglesia la fundó Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿cómo actuó Jesús con la iglesia? Dio su vida. Y nosotros tenemos que dar la vida por la iglesia. Y cuando hablamos de la palabra iglesia se refiere a la persona como tal. Pero hoy quiero hablarles, quiero hablar de manera expositiva, ¿sabes? Siempre trato de hablar de predicaciones textuales o temáticas que implican hablar de situaciones diarias. No sé si usted ha visto cuando yo hablo sobre la responsabilidad, la familia, sobre las consecuencias. Trato de que sea en el tiempo actual el mensaje. Pero hoy quiero ir a un libro histórico del Nuevo Testamento. Es el primer libro histórico que nos conseguimos cuando abrimos el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos. Los Hechos del Espíritu Santo, dice los Hechos de los Apóstoles, donde realmente se empieza a desarrollar la iglesia. Ahora, la iglesia es un lugar donde las personas vienen porque algo está Dios hablando y haciendo con esa persona. Yo estoy seguro que cada uno de los que están aquí sentados, incluyéndome a mí, no sé si hay aquí detrás, pero todos, Dios en algún momento te ha hablado a través de su palabra. Y este es el recetario médico por excelencia. Pero ¿saben qué? La diferencia es que si usted va enfermo al hospital y dice, mira, tú tienes un problema X, necesitas tomarte estas pastillas de manera puntual por 6 meses. Tú lo haces, ¿cierto? Porque tú estás buscando eliminar el dolor, lo que te produce tristeza, preocupación. Tú quieres que eso no esté en ti. Cuando tú llegas a la iglesia y el mensaje de Dios toca tu vida, es Dios diciéndote, yo quiero cambiar cosas en ti que no se parecen a la imagen de mi Hijo Jesucristo, que es el fundador de la iglesia. Entonces, cuando la gente viene de la calle y no conoce de la iglesia, tenemos que saber que son personas que vienen con una necesidad. Y aún estando en la iglesia, tenemos necesidades. Porque la enfermedad que nunca se va a acabar hasta que tú mueres es el pecado, las tentaciones, las pruebas.
Y quiero hablarles en esta mañana de un texto donde ahí vamos a conseguir algo de historia de la iglesia, vamos a conseguir idolatría, doctrina, obra misionera, vamos a ver conflicto en esa historia, vamos a ver cómo se tomaron decisiones importantes en la doctrina, vamos a ver motivación y vamos a ver dirección del Espíritu Santo. Fíjense cuántas cosas encierra este pequeño capítulo que voy a compartir con ustedes. Y es el capítulo 15 del libro de los Hechos. A mí me encanta relatar historias, porque nosotros los seres humanos, desde el momento que nacemos, mamá, papá nos cuentan historias para dormir. Yo me acuerdo que yo le contaba unas historias a Alejandro. Alejandro está por aquí, o si está por allí. Está trabajando con los jóvenes. Alejandro, yo le cuento una historia de unas hormiguitas, y dice, tiene que recordar eso. Y yo le conté una historia de una hormiguita. Era una historia cruel, hermano. Era muy cruel. Porque esa hormiguita fue rechazada por su papá y su mamá. Y sabe, la hormiguita agarró su ropa y se fue. Y él estaba así, hermano. Y dice, y sabe que la hormiguita empezó a pasar hambre. Y se quedó en la calle. Y empezó a llorar. Y empezó, dijo, no quiero que vuelva la hormiguita. Le dijo, no, lo que pasa es que no ha escuchado la otra parte de la historia. Y él volvió a su casa. Pues su papá lo consiguieron. Y lo amaron mucho, y así se quedaba dormido. Pero ¿saben qué? Nunca se olvidó de la historia de la hormiguita. Hoy dice, papá, todavía me acuerdo de esa historia. Y cuando yo me voy a dirigir hoy a ustedes, les voy a contar la historia de lo que les voy a comentar hoy esta mañana. Una historia. Y la historia tiene que ver con el primer versículo del capítulo 15 de Hechos, que dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a los ritos de Moisés, no podían ser salvos. Había algunas personas que habían llegado a la iglesia y decir, bueno, miren, a partir de hoy esa batería no me gusta ahí, porque no me cae bien la batería. Una vez alguien me dijo, si yo veo alguna vez tocando cuerda en alguna iglesia, yo no voy. Los cuerdos son las congas que están allí. Porque en las iglesias de cuando Cristo no existía la batería, ni existían las congas. Entonces aquí empezamos a ver a unas personas que no habían entendido el mensaje de la iglesia. Pero había dos personajes en el versículo 2, está Pablo y Bernabé. Dice, tuvieron una discusión, dice que la discusión era como, no muy pequeña. O sea, una discusión grande. Tuvieron pleito. Tuvieron diferencias en cuanto a la doctrina, a cómo se enseña la Biblia. Yo me recuerdo que compartiendo con Helio decía, bueno, tantas cosas que uno escucha, pero hoy estoy escuchando una verdad clara, la estoy entendiendo, porque es así. Mucha gente quiere enseñar un evangelio propio y de conveniencia, pero la Biblia nos dice cómo es la iglesia. Entonces vamos a ir a lo que realmente le pertenece a Dios, que es su palabra. En su palabra dice cómo funciona la iglesia. Entonces sabemos que la iglesia es un hospital, pero dentro de ese hospital hay enfermos. Y cuando alguien está enfermo llegan varios médicos. Y un médico puede un diagnóstico y el otro. Dice, no, vamos a los exámenes de laboratorio. Vamos a profundizar. Vamos a ver qué hay adentro. Para conocer la iglesia debemos entrar en las escrituras. Cuando usted tiene algo, usted va al médico y no sabe en qué le van a hacer el examen de sangre. Un ecocardiograma, una mamografía. Dice, ok, ya dimos con el problema, tú necesitas esto. No se van de buenas a primeras. Y esto pasó aquí en esta historia, ya van a ver. Dice la historia que Pablo y Bernabé tuviesen una discusión no muy grande, no muy pequeña, con estos hombres que querían que los hombres se circuncidaran su parte íntima, porque si no, no iban a ser salvos de parte de Dios. Dice, ellos pues, el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria y fueron. La iglesia le dijo, Pablo, otra iglesia, dije, Pablo y Bernabé, necesitamos que vayas a nuestra iglesia hija. ¿Dónde estaba esa iglesia? En Jerusalén, ¿cierto? En Judea, ¿dónde estaba? Jerusalén, estaba allí, la primera iglesia bautista estaba ahí, hermanos. Esa era la primera iglesia bautista, ustedes van a ver por qué. Y
Dice la palabra de Dios que ellos siguieron el camino y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos ¿por quién? Versículo 4. Por favor, léalo, no se pierda. ¿Por dónde fueron recibidos? Por la iglesia. Y luego, ¿quién los recibió? Dice, fueron a la iglesia y los apóstoles, los ancianos, los líderes principales. Oye, Pablo, Bernabé, ¿cómo te fue en el trabajo misionero? Era una iglesia que estaba activa, hermanos. Estaban haciendo obra misionera, estaban trabajando, estaban evangelizando, estaban tratando con gente, se estaban relacionando. Era una iglesia en movimiento. Dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos empezaron a contar el problema que había. Pero si usted lee el versículo 4, ¿qué habló Pablo y Bernabé? Mira, tremendo trabajo hicimos en la obra, hay un avivamiento, la gente está creyendo. Pablo no dijo, mira, tenemos un problema ya con la cuestión de la circuncisión. Lea el versículo 4, dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo estaba más interesado en hablar de las cosas buenas, pero estaban esos griegos ahí. Mira, Pablo, tú estás aquí, pero tú sabes que aquí no venimos nada más para eso. Aquí venimos a resolver un problema. Es que nosotros queremos que los hombres, para que puedan ser santos de verdad, se circunciden. Nosotros queremos eso. Pero ya va, un momento. Dice la Escritura que algunos de ellos de la secta de los fariseos que habían creído, escucha, eran creyentes. Creían en Cristo, no eran unos herejes, ellos creían en eso, porque ellos venían de cumplir una ley que Dios le había dado a Moisés. No estaban fuera de orden, ellos todavía creían eso. Mira, pero es que eso lo mandó Moisés y eso está ahí en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces decía, pero es que esa es la palabra que tenemos. Pero el Espíritu Santo estaba revelando el nuevo pacto para la iglesia. Y ese pacto es en Cristo. Dice la Escritura que es necesario circuncidarlo, decían ellos, estamos en el versículo 5, y mandarles que guarden la ley. Guarden esa ley. Y se reunieron ¿quiénes? El versículo 6 dice los apóstoles y los ancianos para conocer esta situación. Había una buena reunión ahí, hermano. Estaban los apóstoles, hombres de Dios, habían ancianos, diáconos en ese lugar. Y después de mucha discusión, ¿cómo dice allí? Había diferencias. Es normal, hermano. Las iglesias, es normal que hayan diferencias. Todo lo que está creado por el hombre, hay diferencia. Donde está el hombre hay diferencia. Eso no es nada. Uy, qué desastre. No, es normal la diferencia. Jesús tuvo diferencias con Judas y fue su líder. Y él lo traicionó. Tuvo diferencias con Pedro cuando dijo, yo no voy a permitir que tú me laves, entonces tú no puedes formar parte conmigo. No, habían cosas habían diferencias ahí en esa iglesia de Jerusalén, en las iglesias donde fue a hacer el trabajo misionero Pablo y su compañero Bernabé. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó. Hermano, un momento. ¿Cómo vemos nosotros a Pedro? Hermano, yo fui aquel hombre que Dios usó para llevarle el mensaje a los gentiles, a los que no son judíos. ¿Y saben qué? El mismo Espíritu Santo que reciben nosotros los judíos, lo reciben los que no son judíos. Y Pablo, en el versículo 11, él defiende la gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Cierto? Que el mismo modo. Pero si usted va al libro de Gálatas, ¿qué pasa? Pablo como que se le olvidó la gracia. ¿Se acuerdan, hermano? Una pelea con Pablo, porque, pero si tú defendiste la gracia ya en el libro de los Hechos, yo me pregunto, ¿por qué ahora aquí Pablo tiene que lidiar contigo? A veces hay momentos, hermano, que cambiamos. Como humanos somos cambiantes. Por eso es que la fuente no puede ser el hombre. La mujer, la fuente es la palabra de Dios. Cuando yo quiero conocer la iglesia, tengo que ir a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo afirma, entonces tú dices, está bien hecho. Pero si la palabra de Dios no lo afirma, dice, no vamos por ese camino. El versículo 12 dice, entonces, toda la multitud cayó. ¿Y qué habló Pablo y Bernabé? Pablo y Bernabé, hermanos,
voy a parafrasear algo aquí, estaban más interesados en decirle, miren cómo Dios ha obrado en la obra misionera. Léalo allí, dice la Escritura. Entonces toda multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios en medio de los gentiles. ¿Cierto? Esas dos personas estaban claros. Dice, nosotros venimos aquí a hablar de las maravillas de Dios, de las grandes cosas que está haciendo Dios en la obra que estamos haciendo. Lógicamente, la iglesia donde estaban trabajando y había esa situación de desconocimiento de la gracia, pidió que fueran a la iglesia principal, a su iglesia madre, vamos a decirlo así. Dice la palabra de Dios que cuando ellos hablaron de esto y cuando ellos se callaron, entonces habló el pastor de la iglesia. Santiago era el pastor de la iglesia. Busque el versículo 13. Y digo, bueno, ya Simón les ha hablado a ustedes, hermanos, de cómo Dios ha obrado a través de él. Hemos escuchado las grandes cosas que ha hecho Dios con Pablo y Bernabé. Hemos estado orando, hemos estado ayunando, hemos estado enviando ofrenda, hemos estado apuntando a lo que Cristo nos dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿saben quién estaba haciendo la obra misionera? Pablo, Bernabé y Silas. Y los que Pablo consiguió en el camino los unió a la obra misionera. Pero la iglesia de Jerusalén no se estaba moviendo por completo en la obra misionera. Vaya a Hechos 1:8. ¿Se acuerdan? Lo que yo le dije hace tiempo: si usted no hace Hechos 1:8, Dios te aplica a Hechos 8:1. Dice la palabra que ellos le dijeron: miren, ustedes recibirán el poder de Dios desde el cielo, y cuando ustedes salgan a hablar con denuedo de la palabra sin miedo, la gente va a transformarse porque el Espíritu de Dios va a obrar en ellos. Esa era la iglesia, una iglesia activa, espiritual, sobrenatural. La iglesia tiene que actuar de manera sobrenatural, hermanos. Orar, sanar, liberar, transformar. Y Pablo y Bernabé venían de hacer esas cosas. Venían de ver la gloria de Dios en la obra misionera. Pero había unas personas que, ay, a mí, es que yo quiero que se circunciden. Entonces vamos a ver qué decisión tomó la iglesia. Por lo cual, yo juzgo, versículo 19, el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia estaba hablando, que era Jacobo, y dijo: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Los que se convierten a Dios. ¿Saben lo que es convertirse a Dios? Es que la persona ya no piense en él. No es que yo soy de esta religión, es que yo creo esto. Es una persona que está decidida a convertirse a lo que Dios desea que él sea. Y Jesús dijo que su palabra no pasa desapercibida del ser humano. Hace la obra que el Espíritu Santo quiere. Pero tú tienes que ser responsable en tomar actos y hacer tareas de obediencia para eso. Entonces, del versículo 20 le dice: sino que se les escriba de 3 cosas, tienen que cuidarse. Escuche bien, solo 3 cositas. Y le dijo: que se aparten de la contaminación de los ídolos. ¿Saben por qué? La cultura griego-romana, egipcia, era tan agresiva en el tiempo de Roma que había una idolatría espeluznante, que eso era lo que podía realmente contagiar a la iglesia. Digo, no quiero que ellos se contaminen de esos ídolos. Y luego le digo, de fornicación. ¿Por qué? Porque había el ídolo de la sexualidad. Había los griegos creían profundamente, hermano, que eso era la parte esencial del ser humano. Ahora yo quiero que usted busque 1 Tesalonicenses 4:3, porque lo dice muy claro allí. 1
Primera de Tesalonicenses, no sé si alguien me lo quiere leer desde allí y participa un poco conmigo. Primera de Tesalonicenses 4:3. Yo no lo leo yo. Dice así: pues la voluntad de Dios, escuche bien, porque la iglesia tiene que hablar la voluntad de Dios. No podemos hablar la voluntad del hombre. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que usted se aparte de la idolatría, que usted se aparte de la fornicación. Así lo dice. Que os apartéis de fornicación. ¿Lo dice así? Quiere decir que había un problema. El pastor no estaba pendiente de esas cosas de la circuncisión, sino de las cosas que realmente la iglesia tenía que cuidarse. Cuídense de los ídolos, por favor, y se cuidan de la fornicación. Y también dice de ahogados y de sangre, o sea, de comer animales que eran estrangulados o sacrificados a ídolos, y no consumir la sangre. Y les dio una solución. Los que quieran asistir a la iglesia donde circuncidan a la gente, bueno, mira, hay muchas sinagogas de la de Moisés que se reúnen, asistan ahí. Si usted cree que la salvación se pierde, usted la recupera 100 veces, aquí hay iglesias que se llaman salvo siempre salvo, ahí congréguese ahí. Si usted cree que tiene que mocharse el dedo gordo del pie porque eso lo dice tal religión, vaya y congréguese en ese lugar. Él no estaba creando un desastre, digo, simplemente ahí está la solución. Bueno, vayan ustedes y congréguense, pero nosotros vamos a llegar a un acuerdo. Entonces pareció bien, versículo 22, a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Quiénes estaban ahí? Todos. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principales entre los hermanos. Y escribir por conductos de ellos y los apóstoles, los ancianos y los hermanos de la iglesia, que nosotros no estamos a favor que los hombres se circunciden, porque la salvación es por gracia. ¿Qué les parece? Cuando las decisiones son tomadas por el Espíritu Santo, crea gozo y alegría. ¿Sabe usted eso? Cuando las decisiones son tomadas en la vida de una familia, de una iglesia, de una sociedad, de un problema, cuando es Dios que obra, crea felicidad, crea gozo, regocijo. En algunos, a pesar que están sufriendo dolor porque Dios los está corrigiendo, se sienten gozosos porque la corrección de Dios produce gozo y paz. Dice el versículo 28, es clave, escuche esto es la iglesia. Escuche cómo el hombre que escribe esto, Lucas, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Lo dice así? Le pareció bien al Espíritu Santo, no a nosotros y a los. Y luego dice, y a nosotros. ¿Qué les pareció bien? No imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. 3 cosas. ¿Lo dice así? ¡Qué hermoso, hermano! ¿Se dan cuenta? Así pues, los que fueron enviados, versículo 30, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación. Hermano, aquí estamos de nuevo. Oye, ¿cómo está Pablo y Bernabé? Había un gozo en esa iglesia, hermano. Porque Pablo y Bernabé habían avivado ese lugar, habían anunciado el evangelio, había avivamiento, había transformación. La gente era liberada de la enfermedad, de las cadenas, del yugo. Sentían libres porque había un Cristo viviendo en ellos. Las personas hablaban en lenguas, recibían sanidad, había liberación de personas poseídas. Si usted lee el libro de los Hechos, ve cómo Pablo tuvo que enfrentar grandes cosas, pero el poder de Dios actuaba a través de él. Así que, versículo 30, pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación le entregaron la carta. Hermano, aquí está la decisión de la iglesia. Y habiendo leído la cual, ¿qué pasó? Versículo 31.
Se regocijaron. Oye, gloria a Dios, hermano. Quiere decir que la salvación es por gracia. La iglesia estaba trabajando. La iglesia estaba reuniéndose, arreglando asuntos de la iglesia. Y eso es hermoso, hermano. Debemos estar felices porque tenemos cosas que resolver dentro y fuera de la iglesia. Eso es normal en nosotros. Trabajo misionero, ofrendas misioneras, trabajo evangelístico, trabajo con las damas, los matrimonios, caballeros, jóvenes. Qué hermoso, hermano, porque hay trabajo. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que pensar en buscar obreros. Bueno, en el versículo 33 dice que Judas y Silas, ellos allí, hermanos, ministraron la palabra. ¿Lo dice así? Les dieron abundancia de palabra, no palabra humana. Empezaron a ministrar a la gente que estaba ahí, empezaron a orar por ellos, empezaron a ministrarles palabra de Dios, a predicarles, a hablarles de Cristo, a afirmar la fe de ellos. Y hubo un gran avivamiento. Y todo porque el Espíritu Santo guió a los grandes hombres de Dios que estaban en ese lugar. Si esa decisión hubiese sido tomada por el ser humano, hubiese causado desastres. Pero el Espíritu Santo obró. Ahora yo quiero que usted vaya a Hechos capítulo 6. Vemos otro acontecimiento que tiene que ver con la iglesia. Quiero que cuando usted se vaya de este lugar hoy diga: yo estoy en una iglesia que es como un hospital. Va a llegar gente que es grosera, que es iracunda, dice malas palabras, grita, se retuerce, dice cosas incoherentes. Yo también estaba así, hermanos. Y es uno más que está en la camilla de la rehabilitación espiritual. Todos llegamos a la iglesia porque Dios quiere cambiar algo en nuestras vidas. La palabra dice: ninguna palabra deshonesta salga de vuestras bocas. Entonces, si llega alguien que es muy vulgar y en algún momento alguien predica sobre eso, entonces dice: wow, Dios quiere que yo cambie mi vocabulario. Porque Dios es santo, y santo es apartarse, alejarse del pecado. La iglesia es como una clínica. Allá no podemos nosotros decir clínica y hospital, ¿oyeron? Porque si usted decía clínica, es la gente que tiene dinero. Y si dice hospital, es la gente que no tiene dinero. Entonces, para no hacer divisiones en nuestra sociedad, yo decía solo hospital. Porque en algún momento dado, todos hemos ido a un hospital. Elección de los diáconos. Había otro problema en esta iglesia. Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración ¿de quién? De los griegos, otra vez. ¿Qué es murmuración? Yo no sabe. Ay, le están dando más comida a las mujeres de los hebreos que las mujeres de nosotros están flacas y desnutridas, chicos. A ellos le dan corderito, nosotros dan puro pan con miel. Y en la iglesia, hermano, todo se sabe. ¿Ustedes sabían eso? En la iglesia todo se sabe. Fíjense que hay una murmuración aquí. ¿Cómo es posible que ahí los hebreos comen sabroso y nosotros las mujeres pasando hambre las viejas? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los apóstoles no trabajaban solos, hermano. Los grandes líderes trabajan con gente, con otros líderes. Y dice la escritura: entonces los 12 convocaron a la multitud diciendo: hermano, no es justo que nosotros dejemos la predicación, la palabra de Dios, la oración para servir a la mesa. Aquí hay que buscar 7 hombres de Dios. Como dice, 7 hombres de Dios capaces de poder estar parados frente a la iglesia. Y hay unas características importantes que los apóstoles necesitaban ver en esas personas. Dice la escritura que entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron: necesitamos buscar a hombres que sirvan a la mesa. Busquen pues, hermanos, entre vosotros que de buen testimonio. ¿Qué es el testimonio? Yo le voy a decir qué es el testimonio. Es la voz del hombre. Es la voz de Dios hablando a través de ti en la mirada de los hombres. Cuando tú tienes buen testimonio, la gente dice: ese hombre tiene algo distinto a los demás. Porque el hombre de Dios tiene que distinguirse del hombre del mundo en vocabulario y en actitud.
Porque la Biblia lo dice, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La iglesia no puede contaminarse de mundanalidades. Por eso hay 3 características de buen testimonio. Y si usted va a un libro en la Biblia llamado el libro de Tito, allá hay algunas características más profundas. Cuando dice que tiene que ser un hombre sobrio, no iracundo, no de mal humor, que sea un hombre casado con una sola esposa, que sus hijos sean creyentes, que no sea borracho, alcohólico, que no sea un mentiroso, un brollero, sino que sea un hombre pacificador, lleno de amor, de paz, que pueda unir y unir. Que sea apto para reprender. De manera cuando yo voy y regaño aquí a Víctor, mira, no estás haciendo esto, porque tú lo haces igual. A ver, perdón, no te lo digo más. La autoridad es importante para estar frente al mundo y frente a la iglesia. Dice, llenos de testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Lo dice así? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso de lleno? Si todos ustedes tienen el Espíritu Santo, le digo, hermano, llénense del Espíritu Santo. La llenura tiene que ver que el Espíritu Santo está controlando todo en tu vida. Todo. El Espíritu Santo está en total cobertura contigo. Y a pesar de estar en el cuerpo, con tentaciones y pruebas, tú te mantienes bajo el control de la llenura del Espíritu Santo. Entonces es una característica, y de sabiduría. Ese es un don. Saber aconsejar, saber hacer las cosas, saber decirlas, saber hacerlas llegar. 3 características importantes. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y sabe lo que iban a hacer? A servir a las mujeres ahí, no iban a hacer más nada. Y fíjense las características que tenían que tener para solo servir en las mesas. Mira, esta comida es suya, porque eran honestas, la gente sabia es honesta. Ellos van a ser personas honestas. Bueno, aquí hay 2 bolsitas de comida, una para ti, una para ti. No que saco de esta para ti, otra. No, ahí no había ese problema. Los apóstoles descansaron. La historia enseña que en el versículo 4 dice, y nosotros vamos a persistir en la oración y en la palabra de Dios. Dice que agradó la propuesta a la multitud. Y eligieron a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, parecen nombres de Narnia, pero iban. Permanes, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron, ¿dónde? A los apóstoles. Hermano, aquí tenemos estos 7 hermanos, vamos a orar por ellos. Hicieron el trabajo de la iglesia. Ahora, ¿quién dirigió esa decisión? El Espíritu Santo. Porque donde el Espíritu Santo obra, hermano, hay crecimiento de almas. Donde el Espíritu de Dios trabaja, hay transformación. Y hay gente que viene a la iglesia no solo para darle la gloria a Dios, sino para unirse a nuestra iglesia. Porque saben que aquí pueden ser sanados y liberados. Este es un mundo que tiene cadenas invisibles sobre la vida de las personas. Hay personas que usted no sabe y puede ser que tenga un vicio oculto y lo esté torturando espiritualmente. Y cuando llega aquí y hablamos la palabra pura y sincera de Dios, le decimos que Dios puede transformar su vida y se transforma, esa persona viene a la iglesia, adora a Dios, le comunica a otros su mensaje y vienen otros a la iglesia. Así funciona la iglesia, cuando la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Fíjese usted, finalizamos con el verso 7. ¿Y crecía qué? Crecía la palabra de Dios. ¿Cómo es eso que la palabra crecía? Hermanos, se estaba divulgando, se estaba expandiendo la palabra de Dios. Y el número de los discípulos no eran creyentes, eran discípulos. Yo quisiera un día explicar la diferencia entre un creyente y un discípulo. Dice, crecía el número de discípulos grandemente. No dice de a poquito, dice, y crecía el número de discípulos grandemente. O sea que el lavamiento era grande.
Jerusalén se estaba estremeciendo porque la presencia de Dios obraba por medio de esa iglesia. También muchos de los sacerdotes, imagínense ustedes, dice, obedecían ¿a qué? A esa palabra que daban esos discípulos. Los que estaban aferrados a la ley, los que estaban aferrados a la circuncisión, llegaba el Espíritu Santo y les hablaba por un discípulo y se congregaban en la iglesia, hermano, y se convertían en discípulos de Cristo. Somos el pueblo de Dios, hermanos. ¿Usted se considera el pueblo de Dios? Si Dios te escoge a ti y te trae a este lugar, es porque quiere formarte parte de este pueblo. Y escuche esto, Dios no toma algo que no vaya a quebrantar y luego usarlo. Todo lo que Dios toma lo quebranta, lo purifica, lo prepara, lo perfecciona y luego lo usa. Porque así funciona el Señor. Estos discípulos fueron transformados, hermanos. Saben que los apóstoles, algunos eran muy engreídos. ¿Se recuerdan los hijos del trueno? Juan y su hermano. No, nosotros somos los primeros. Señor, nosotros más a tu lado allá en el cielo. Yo quiero estar a la derecha y a la izquierda. No queremos más nadie ahí. Imagínense, hermano, la forma humana como actúa. La iglesia es lo más hermoso que Dios ha creado en este mundo. Normalmente esta serie empieza hablando de Cristo como fundador de la iglesia y las características de Cristo, de cómo fundó la iglesia y todo el proceso histórico y profético para fundar la iglesia. Me salté una serie, esa la podemos dar la próxima vez, pero quiero que usted se lleve este mensaje diciendo: yo necesito ser un hombre sabio, una mujer sabia, llena del Espíritu de Dios, que sepa que yo debo cambiar cosas en mi vida, porque mi testimonio va a hablar mucho a otros. La gente va a saber que tengo el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Cuando usted dice a Dios, entra en mi vida. Usted dice, ¿usted tiene a Dios? Dios está en mi vida. Cuando usted va a un lugar, puede ser que Dios no quiere que usted esté en ese lugar. A veces tú fuerzas a estar a Dios ahí contigo. Cuando abres la computadora, la laptop, pones a Dios a ver cosas ahí, al Espíritu Santo, cosas que no debes ver. ¿Y sabes qué es triste? Que a ti te lleven a un lugar donde tú no quieres ir. Pero el Espíritu de Dios es tan fiel que vive en ti. Y dice la Biblia que se entristece cuando eso pasa. No se va, ahora no se va, vive en ti. Por eso quiero decirte que tú eres parte del pueblo de Dios.